Perfecto, pues hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Semilla de Vida. Vamos a comenzar con esta clase, este tema que está bastante largo. No sé cómo fue, pero pudo caber todo en una hora. Vamos a ver si nos da tiempo de darlo completo porque es muchísima información. Y sabes, hace un tiempo me puse a estudiar de esta mentalidad de pobreza, de este espíritu de pobreza, y la verdad es que eh, vamos a hablar de este espíritu, vamos a hablar de esta actitud, que podría ser hasta una actitud, y es que nosotros podemos erradicarlo por completo en nuestra vida, ¿sabes? Esta actitud de pobreza, este espíritu de pobreza puede ser erradicado por completo y esto va a requerir varias cosas. Va a requerir esfuerzo y va a requerir diligencia y, ¿sabes? Sobre todo querer cambiar la situación. Y es que si nosotros conocemos la verdad es la única que nos hace libres. Pues bueno, vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al precioso Espíritu de Dios que nos ayude. Eloína, buenas noches, bienvenida, corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que tome mi boca, que sea Él el que nos dé esta enseñanza, porque yo reconozco que sin Él esto no es posible. Y gracias, Señor, gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Hoy yo te pido, Señor, que pongas en mí las palabras correctas para que este mensaje llegue a las personas que necesitan oírlo, Señor, pero llegue con claridad. Ayúdame, Señor, a que cada palabra fluya del poder de tu espíritu, que no sean palabras mías, sino que al contrario, Señor, sean palabras que procedan de ti, que caigan en una tierra fértil. Pero sobre todo, Padre, así como has abierto los ojos de nuestro entendimiento, gracias a ti, Señor, podemos comprender y entender cuál es a lo que tú nos has llamado. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, que está interfiriéndose, Señor, interfiriendo sobre nuestra abundancia, esa abundancia que tú nos dejaste cuando tú te fuiste, porque nosotros reconocemos, Señor, que tú te hiciste pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Amén. Yo te doy las gracias, Señor, por este tema. Gracias porque yo reconozco que sin ti esto es imposible. Ayúdanos a comprender y entender cuáles son las increíbles riquezas de tu gracia que tú nos has dado, Señor. Gracias por el discernimiento, gracias, precioso, por la revelación. Gracias porque solamente contigo y en ti, Señor, podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta clase. ¿Y sabes cuál es el, podríamos llamarle la meta de esta clase? La meta es que nosotros podamos comprender y entender qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué muchas veces nuestras finanzas no cambian. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros mismos estamos haciendo cosas que no son correctas y nosotros mismos estamos levantando ciertas actitudes que no nos permiten avanzar. Y sabes, te pido que abras tu corazón, te pido que tomes nota de esto porque esta clase tiene la capacidad de poder cambiar nuestra vida. Y sabes, yo he vivido esto, mi esposo y yo lo hemos vivido, y por eso hoy lo comparto contigo, porque es algo que nosotros hemos vencido, es algo que el Señor nos ha ayudado y ha estado con nosotros y el Señor nos ha prosperado. Amén. Entonces, si Él lo hizo en nosotros, yo estoy segura que lo puede hacer no solamente en ti, en tu familia y en tus hijos, porque esto es algo que nosotros necesitamos enseñar. ¿Y sabes por qué? Porque si puedo decirte que podría ser el espíritu de pobreza, también empieza o comienza en una condición mental de pensamientos equivocados que están arraigados en nuestro corazón, que necesitan ser transformados. Ajá. Puse muchísimos puntos en esta clase que si la estudias y si tú meditas en tus actitudes, puedes llegar a generar muchísimos cambios en tu vida. Y sabes, esto es importante y voy a comenzar hablando de lo que es la prosperidad.
Porque si nosotros conocemos cuál es la prosperidad a la manera de Dios, vamos a entender lo que Dios piensa en este tema y, ¿sabes? Este tema nos va a traer libertad. Y vamos a dejar de culpar a Dios, tal vez por la situación que nosotros estamos viviendo, porque hay una verdad sobre todas las cosas y esa verdad es su palabra y esa palabra es la que nos hace libre a nosotros. Y si tú y yo no conocemos lo que Dios piensa acerca de la prosperidad y acerca de las finanzas, o sea, podemos caer en engaño total y absoluto y dejarnos engañar incluso por lo que la gente habla, pero hoy vamos a hablar la verdad al respecto. Y Génesis 12, versículo 2 dice esto claramente: te bendeciré y serás de gran bendición. Esta es la bendición de Abraham. Pero en Gálatas 3, versículo 29, este es el espejo del Nuevo Testamento. Y dice así: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. Amén. Con sus herederos, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Sabes? Abraham fue realmente próspero. Y si algo tenía Abraham, es que tenía de basta y de sobra. O sea, Abraham de verdad que, imagínate, y esa misma promesa de prosperidad te pertenece a ti, porque dice claramente, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderamente hijos de Abraham. Esto es lo que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón, porque si nosotros estamos en él, el Señor vive en nosotros, amén, esa bendición es para ti y es para mí. Y es necesario que no solamente lo sepas, es necesario que también lo creas, que amén, Dios te bendice a ti y a mí para que tú y yo seamos una bendición. Y como veíamos la clase pasada, la bendición no se puede quedar en nuestra casa porque eso es egoísmo y ese es un factor tremendo. Si no viste la clase pasada, te pido que la veas, está en YouTube. Ajá, y creo que se llama Los obstáculos de la prosperidad. Y ese también es un tema intenso que nosotros tenemos que trabajar. Pero, ¿sabes? Muchos desean estar en el lugar de la bendición y disfrutar de todas las bendiciones que hay y de esa gran variedad de cosas que Dios tiene para sus hijos. Pero, ¿sabes? Detrás de esto es necesario saber lo que hay y lo que nosotros no debemos de hacer por nosotros mismos, por seguridad, por amor a nosotros mismos. Y es que Dios te bendice para que puedas bendecir a los demás, no para que lo guardes en tu casa, ya sea que sea para tu familia, para suplir tus deseos carnales. O sea, para eso no es la bendición de Dios. ¿Sabes? Porque esta actitud es una actitud totalmente egoísta. La bendición bíblica, implica que tú y yo somos bendecidos por Dios para apoyar y para ayudar al crecimiento del ministerio, a la obra de Dios. Y aquí en la tierra, ajá, en su mensaje lleguen a las personas que no lo conocen. ¿Sabes? Cada vez que tú compartes esta información, estás sembrando en el reino de los cielos. Por eso yo te pido, comparte esta información. ¿Sabes? Necesitamos seguir apoyando a los ministerios, ya sea económicamente, ajá, o a través de ayudarle a la gente a llegar a Cristo. Hay muchísimos modos de nosotros establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ajá. Entonces, todos los ministerios necesitan un apoyo económico. Así que, sabes, yo te pido que tu iglesia local, tú seas el que le estés ayudando a suplir con todas esas necesidades que tu iglesia tiene, porque un ministerio, de verdad, un ministerio necesita del apoyo de la gente. Pero vamos a Deuteronomio 8, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Amén. Al fin de cumplir, escucha, el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. ¿Sabes? A cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, porque vivimos en un nuevo pacto. La gracia para hacer riquezas, para que nosotros podamos participar en ese pacto establecido con Dios en los corazones de los hombres aquí en la tierra, porque en sí esa es la meta. O sea, Dios te va a bendecir para que tú extiendas el reino de Dios. ¿Cómo? Como sea, como puedas, con tus dones, con tus talentos. Muchos apoyan económicamente a estos ministerios.
Pero en ti, que esto es el punto importante, en ti está la gracia del Señor, ¿sabes? Para generar, para generar ideas creativas. Amén. Él nos capacita, por favor, escúchalo bien. Él nos capacita a ti y a mí para hacerlo. Él nos enseña, Él nos instruye. Se me cortó en Facebook, Pepe. Él nos instruye. Y sabes, Él nos da la fuerza para hacerlo. Y necesitamos nosotros orar por esto. ¿Sabes? Es importante que tú y yo estemos orando por esto. ¿Sabes? Tal vez no lo has recibido porque no lo has orado. Ajá, y si Él nos está capacitando para hacer las riquezas, nosotros necesitamos orar, ¿sabes? Para que nos dé una estrategia de crecimiento. Entonces, si nosotros, más bien, si tu trabajo es físico, ajá, Él te da la fuerza para hacerlo. Y necesitamos también orar por esto, porque a veces necesitamos esa fuerza porque el cuerpo se cansa, esa fuerza para seguir trabajando, ¿sabes? Porque esto es por la gracia de Dios y en nosotros, ¿sabes dónde están? Cuando nosotros estamos orando por esto, perdón, están las oportunidades abiertas. Están los contratos que nos llevarán al crecimiento y a la expansión de lo que nosotros estamos haciendo. Y sabes, si tú trabajas en una compañía, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez el buen trato, tu actitud, esa actitud es la que te va a llevar a subir de puesto. Entonces, el propósito de la prosperidad es que tú seas bendecido para que puedas ser un canal de bendición para otros. Y esto debes de comprenderlo y de entenderlo en tu corazón. O sea, la bendición no es para que tú la guardes, para que tú acumules, para que tú te enseñorees, para que tú te ensalces o para que tú digas, wow, mira qué próspero soy, ¿no? Mira cómo me va de bien en la vida, ¿no? O sea, la prosperidad bíblica, si quieres pertenecer a ella, pues tiene estos requisitos, ¿no? Y es que la infinita gracia de Dios, o sea, su infinita gracia y su bondad, la fuerza para trabajar, el poder para hacer riquezas, proviene de Él. Amén. Y no es desde nuestra capacidad. Él es la fuente de sustento. Esto lo tienes que saber bien, ¿sabes? Si en ti hay deudas, si tú tienes deudas que pagar y dices, híjole, no sé cómo llegué a esto. Hoy en la mañana que oraba, tuve la oportunidad de estar un rato sola en casa y, ¿sabes? Yo oraba en esto, yo estaba estudiando la clase y llegó un momento en que me quebranté totalmente y, y esto venía a mi corazón, ¿sabes? Cuando hay cargas, cuando tú ya no puedes, que dices, Señor, tengo esta deuda, entrégale todo eso al Padre, ¿sabes? Porque Él puede hacer más por eso que nosotros al estarla cargando. Entonces, desafortunadamente, tal vez por ciertas situaciones, generamos una deuda que se nos salió del control, pero Él incluso en eso nos ayuda. Y sabes, el reconocer con todo nuestro corazón que Él es la fuente de sustento en nuestra vida, que Él es el que multiplica lo que nosotros hacemos y dejamos a un lado, ¿sabes? Esto es importante. Esto es importante y esto lo aprendí porque esto lo hacen los judíos. Los judíos están totalmente separados de la autosuficiencia y del mérito propio. Y sabes, ellos, su sustento es Dios, es el Dios de Israel, es el Shabbat. Pero sabes, aquí lo único que yo trato de sembrar en tu corazón es que seas totalmente dependiente de Dios en lo que es tus finanzas. Amén. Que todo lo que tú hagas lo hagas para Él. Que se apague en ti todo mérito propio. Amén. Y ahí es donde se enciende el potencial de la multiplicación. Porque muchas veces nosotros estamos, es que es por mi trabajo que yo tengo, es que yo he trabajado mucho para tener lo que tengo. Y sabes, no puede ser así en los hijos de Dios.
Y es que se tiene que generar en nosotros un espacio en nuestro corazón para poder fluir en esto, para poder fluir en el, sabes que Señor, yo no dependo de mí, de mis fuerzas, yo no dependo de mi trabajo, mi dependencia eres tú. ¿Qué es lo que dice en otro tipo de palabras, Bien. lo que dice Juan 15, que cerca de Él es donde podemos dar fruto? Ujú. Vamos a hablar ahora del, ya que tenemos esto en mente, ajá, que nosotros no podemos echarnos la corona de lo bien que estamos, de lo mucho que trabajamos, porque Él es el que nos da la fuerza, el poder para hacerlo. Él es el que trae las conexiones a nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar ahora de cómo vencer el espíritu de pobreza. ¿Sabes? Hay mucho que aprender en esta clase. Yo te pido por favor que apuntes, porque es tremenda, de verdad que si hubiéramos sabido esto antes, nos hubiéramos ahorrado muchos, muchos tropiezos. Pero fíjate, Proverbios 10, versículo 15 dice, la riqueza del rico es su ciudad fuerte, la destrucción del pobre es su pobreza. Voy a desmenuzar este proverbio y fíjate qué fuerte, porque la primera parte dice, la riqueza del rico es su ciudad fuerte. O sea, la fuerza y la provisión del hombre rico, vamos a referirlo a esto, o sea, lo que refiere a la ciudad fuerte, ajá, la pobreza o la riqueza no es solo una condición financiera actual. Escucha esto, por favor, sino que esto hace referencia que es el que se ve o cómo nos vemos a nosotros mismos. Y tiene que ver muchísimo en esto. ¿Sabes por qué? Porque el hombre rico, ajá, y esto es muy, muy importante, y es que aquí la vista y los sentidos influyen de manera importante. Porque como humanos siempre caemos en ver la condición actual en la que nosotros nos encontramos. Y esta puede lograr y tener y acumular muchísimo peso y en algunas ocasiones desánimo y frustración. Pero este proverbio nos enseña que es más fuerte, ajá, o que es más fuerte la ciudad fortificada. Si lo ponemos en otras palabras, es cómo te ves a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque un hombre rico o pobre, a quien entra, o sea, a quien esté, un espíritu de prosperidad gobierna el corazón del hombre. O sea, por ejemplo, si un hombre es rico, ajá, él se ha visualizado, ajá, como un hombre rico. Y él se visualiza haciendo negocios y haciendo multiplicación. Y el espíritu, y un espíritu de prosperidad gobierna en ese hombre. O sea, ¿cómo? El verse a él rico, el verse a él abundante, el verse a él un hombre de negocios, el verse a él que hace conexiones de reino, el verse a él en esa ciudad fortificada, el visualizarse él. Gracias, Espíritu, por ayudarme. El visualizarse a él, eso es lo que genera en él y gobierna un espíritu de prosperidad en el corazón de ese hombre. Y sabes, wow por esto, porque observa cómo esto también está en el corazón. O sea, el espíritu de prosperidad gobierna en el corazón del hombre porque la riqueza del rico es la ciudad fuerte. O sea, sí o sí, lo que piensas de ti mismo influye en tu vida. Y cómo te ves a ti mismo gobierna tu vida en la riqueza o gobierna en la pobreza. Porque hay gente que se ve, ajá, totalmente en la ruina, totalmente en la enfermedad, y eso es lo que muchas veces viven. Entonces, asimismo, la segunda parte de este proverbio dice, asimismo, la destrucción del pobre, y no habla solamente de su condición actual, de su cadencia económica, sino que se ve a sí mismo porque seguramente ve una vida de faltantes y de escasez. O sea, el hombre pobre
piensa pobremente. El hombre rico se ve y piensa en abundantemente, como el hombre pobre piensa y se ve pobre. Esto es la raíz. Esto es la raíz, o sea, nosotros podemos comprender. A mí, ¿sabes qué? Cuando yo estudiaba este versículo, yo le pedía al Espíritu Santo de Dios que me revelara qué era lo que significaba la casa fuerte. Y sabes, la casa fuerte es lo que nosotros como lo que tenemos en nuestro corazón arraigado. Y mi pregunta es, ¿cómo tú te ves? O sea, ¿cómo son tus pensamientos sobre el dinero, acerca del dinero? ¿Cómo son los pensamientos acerca de tu trabajo? ¿Sabes? Sobre tus gastos básicos. ¿Cómo son tus pensamientos? Yo quiero compartir contigo, el Señor tiene muchísimo tiempo trabajando con nosotros en esto. Y yo creo que los últimos 2 o 3 meses que me he metido a estudiar esto fuerte, he llegado a poder bajar esta información. Pero yo le decía, ¿qué significa esto, Espíritu Santo de Dios? Y fíjate, la destrucción del pobre es su pobreza, así lo dice este versículo, pero es su pobreza mental. Es la mente pobre, es la mente de escasez, de pobreza que gobierna el corazón de este hombre. Ajá. Entonces, cualquiera que sea el espíritu que gobierna nuestro corazón, va a dar fruto. Y nosotros experimentaremos constantemente en nuestras vidas esto. Entonces, puede que tengas un espíritu de pobreza, ajá, controlando tu vida, ajá, y si vamos a unas actitudes para podernos ayudar mejor, y, ¿sabes? Yo te pido que tengas ánimo, yo ya pasé por esto, y te pido que contestes esto con toda honestidad. Ajá, porque aquí puede ser, en estas preguntas, puedes darte cuenta si en ti realmente hay una mentalidad de pobreza, si en ti hay una mentalidad de un espíritu de escasez, un espíritu de pobreza. Y fíjate, ahí te van unas, no sé cuántas son, pero bueno. ¿Sudas frío cada vez que hay un descenso en tu economía o recibes un informe financiero negativo? Esa es una pregunta. ¿Tus amigos cercanos te llaman miserable, codo, pesimista, negativo, mala leche, codicioso? No sé. Ujú. ¿La ley de Murphy es más real para ti que la misma palabra de Dios? A mí, sabes, esta un tiempo me pegó, pero gracias a Dios ya la pudimos superar. ¿Te quejas constantemente de lo mucho que las cosas aumentan de precio? ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos de bendecir. Debemos bendecir el dinero con el cual nosotros vamos a pagar. O sea, si estás constantemente quejándote del aumento de los precios, eso es un espíritu de pobreza, una mente de pobreza. Ajá. Que no alcanza lo que tú ganas, que cada vez todo está más caro y que cada vez es más difícil llenar la despensa. Quejas constantes de que no te alcanza el dinero. Siempre intentas conseguir cosas a menor precio o incluso gratis. Ajá. Regateas el precio de todo y buscas dónde sacar provecho o ganancia. Eres acumulador y acaparas cosas, ajá, que deberías dejar ir. Otro aspecto. La bendición y la buena suerte de los demás te molesta. Sea en el trabajo, en el ministerio, por un lugar que has querido desde hace tiempo. Esos detalles de crecimiento de la gente, de aumento de la gente, te hacen enojar y te sientes mal. Lo que los demás piensan sobre tu coche, sobre tu casa, dónde vives, cómo te vistes, es un gran problema para ti. ¿Intentas competir con los demás tratando de sentirte superior por lo que tú tienes? ¿Estás obsesionado con el éxito y la acumulación de cosas? ¿Solo te sientes seguro
si tienes una cierta cantidad de dinero en el banco? Estas son las preguntas. Y sabes, es necesario que seas honesto con esto, porque solamente siendo honesto con esto es el único modo que nosotros podemos avanzar. Ajá. Y es nuestra tarea como iglesia erradicar el espíritu de pobreza, esa mentalidad de pobreza, ¿sabes? Porque las acciones que llevan a la pobreza al pueblo de Dios. Y fíjate nada más lo que dice Lucas 18. El Espíritu del Señor está sobre de mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Aquí no está hablando si pobres económicamente o pobres de espíritu, pero sabes, nosotros no podemos dejar de compartir el mensaje porque a veces hay gente que se incomoda. ¿Sabes? Bendita incomodo, bendito incomodo, como sé que se diga, inconformidad o como tú le quieras decir. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que nos hace crecer. Nosotros podemos hacerlo con confianza, ¿sabes? Si nosotros permitimos que ese espíritu de pobreza gobierne nuestros corazones y nuestras vidas. O sea, puede ser alguien que diezme, un gran trabajador, tener dinero en el banco y aún así ser tacaño porque hay un espíritu de pobreza. Entonces, aquí el ser tacaño, ajá, nos está diciendo, hay un espíritu de pobreza ahí, ¿no? Es posible ser pobre y tener un espíritu generoso, pero también es posible ser rico y acumular una gran cantidad de cosas inservibles porque un espíritu de pobreza está gobernando el corazón. Estas actitudes es necesario primero reconocerlas, orarlas, renunciar a esto y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a verlas y que saque a la luz todo esto y, ¿sabes? Y buscar el camino para sanar esto, para quitarlo de nuestra vida, renunciando, orando, ajá, y decirle gracias, Señor, porque me has dejado ver esto. Y, ¿sabes? Revisando la definición bíblica de la prosperidad, que esto también es súper importante, en 2 Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá pasta de sobra para compartir con otros. Compartirán con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán por siempre recompensadas. Aquí el primer punto es Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites, ¿sabes? Por eso es necesario orar por todas nuestras necesidades, ¿sabes? No importa cómo se llame, no importa que se llame deuda, no importa que se llame lo que sea, necesitas orar, orar. Amén. Sí. Ajá, necesitas orarlo, necesitas entregárselo a Dios, necesitas pedir, ¿qué necesitas? Que tu negocio se extienda, necesitas conexiones, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sabes? Pídelo, óralo. ¿Ves escasez? Ora al Señor. Señor, tú eres el que provee con generosidad todo lo que yo necesito. Señor, suple de las abundantes riquezas de tu gracia. Y es empezar a, híjole, a meter esto en nuestro corazón, en nuestra mente y saber que aunque nosotros estemos viendo escasez, es Dios el que prospera con generosidad todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí en la segunda parte dice, siempre teniendo suficiente en cada situación. Esto yo lo aprendí, lo acabo de aprender hace poco. Y sabes, nosotros debemos de prestar atención a esto y meditar hasta que sea real en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos orar por el suficiente y el extra. Porque si Dios nos está diciendo, es que yo te voy a bendecir para que seas una bendición, o sea, el extra tiene que estar ahí para que yo pueda bendecir a los demás. Entonces, ¿sabes? Dios no nos da lo suficiente muchas veces porque pedimos. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo oro por $1,000, ¿no? Y de pronto pues aparecen los $1,000, ¿no? Pero digo, ay, como que era lo justo, lo necesario, ¿no? Pero ¿qué tal si oras por el extra? O sea, Dios no lo da. Y esto pasa, ¿por qué? Porque nosotros estamos orando, porque nosotros estamos creyendo. Entonces, yo he orado por cantidades específicas y esas cantidades han aparecido en mi vida.
¿Sabes? De pronto, yo recuerdo que era un fin de mes y la cuenta estaba así como que cero, si mi esposo y yo nos fuimos de shopping, hágame favor. Mi esposo y yo nos fuimos de compras, ¿no? Y no, pues mira, y sabes, nos dormimos y cuando amanecimos ya estaba el dinero suficiente para pagar y todo y de sobra. Y sabes, son estas cosas que uno dice, wow, Señor, gracias, ¿no? Pero él y yo felices de la vida comprando. Pero eso es a lo que yo quiero decirte. Hay veces que cuando tu confianza está puesta en él, ¿sabes? Él lo suple, él lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué has decidido confiar en él? El espíritu de pobreza pinta, esto es bien importante, pinta un cuadro totalmente diferente en el lienzo de nuestro corazón. Y esto es algo que yo tuve que trabajar. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Fíjate. ¿Qué significa esto? Los hechos pasados, los recuerdos o los momentos en nuestra vida que fuimos realmente marcados. Esto puede ser gobernado por nuestra vida. Si creciste o viviste escuchando palabras continuas de no, pues no hay, no se puede comprar, no nos alcanza, apenas tengo para la renta, o llegué justo a tiempo para pagar lo que necesitaba, o no sé, llegaste tú a vivir esto seguro que marcó una perspectiva en nuestros corazones por esa experiencia de escasez que en algún momento tuviste o tuvimos en nuestra vida. Y este género de pensamiento continuo, aunque lo hay, la provisión, o sea, nuestra mente o nuestro subconsciente, no sé cómo decirlo, dice, no hay suficiente en ninguna situación. O sea, no hay suficiente dinero a favor de nosotros. O no hay suficiente para alojamiento, para tiempo, para inteligencia, para seguridad. O sea, no hay suficiente talento, no hay suficientes oportunidades de trabajo. No hay trabajos bien remunerados. Falta falta esto y falta lo otro. Entonces, hay gente que dice, ay, es que esta me falta la fuerza, ¿no? Me falta la salud, me falta la ayuda, ¿no? Entonces, cuando está esta cuestión de no hay suficiente, ¿qué sucede? Si Dios ha dicho, ¿qué fue lo que Él dijo en este versículo? Que Él proveerá con generosidad lo que nosotros necesitemos. Entonces siempre tendremos lo necesario y habrá basta y de sobra. Este versículo puede tirar todas estas mentiras, porque la verdad es que Dios nos da de basta y de sobra. Amén. Desafortunadamente, tal vez muchos vivimos o pasamos por un tiempo difícil económico. Pero es necesario que tú lo quites de tu corazón, que tú se lo entregues a Dios y que le guardes espacio, o sea, que quites eso, esa escasez y que pongas este pensamiento de que Él es el que suple todas tus necesidades, ajá, en medida abundante, que, que es Él. ¿Y sabes por qué? Porque es necesario que pongas la verdad. Aquí solo te queda todo lo que puedes. ¿Y qué pasa con esta actitud de que no hay suficiente, yo no puedo más? O sea, no hay suficiente dinero, no hay suficientes oportunidades de trabajo, no hay suficientes clientes, como tú le quieras llamar o poner. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez llega un momento que la misma situación por el estado de mente, por estado mental con lo que nosotros estamos pensando, que no es suficiente, ¿qué pasa? Empezamos a mendigar, a pedir prestado, a manipular, a presionar, a maquilar situaciones que están fuera de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay gente que trabaja, ¿sabes? Hasta la muerte por conseguirlo. ¿Por qué? Porque están confiando en su mismo esfuerzo. Por eso hay algunas personas que les cuesta tanto trabajo desprenderse de las cosas porque piensan en su esfuerzo. Es que yo compré esto con mi esfuerzo y es que yo tengo esto porque mira, he trabajado tanto, yo me lo merezco. Entonces, ¿qué tanto trabajo les ha costado tenerlo? Y es que ahí es donde radica una mente de pobreza, que no han reconocido que todo es de Él, que todo procede de Él y que todo viene de Él y que todo lo que nosotros tenemos es porque nosotros somos mayordomos y que Él nos ha dado a cuidar lo que nosotros hoy tenemos. Pero si nosotros nos estamos dando todo el mérito, ¿qué pasa? Y voy a compartir contigo algo muy fuerte
que me pasó algunas semanas, pero yo creo que a partir de los testimonios nosotros crecemos y aprendemos mucho. Y creo que este testimonio viene precisamente en esto y es una enseñanza que impactó mi vida. Ajá. Y mi pregunta es, ¿alguna vez te has sentido que alguien abusa de ti? O sea, ¿alguna vez has sentido eso? Que hay una persona que constantemente abusa de ti, como dice el chavo, es que abusan de mi nobleza, ¿no? Y sabes, yo me encontraba en esta situación y por mucho tiempo, o sea, fueron años que yo me encontraba en esta situación. Y solo con pensar en esta persona en especial, yo me sentía súper abusada y de verdad yo quería sacar todo. Y ella pues quería sacarle partido, provecho, ella quería ver qué se llevaba, lo que fuera y como se pudiera, pues ella quería ahorrar dinero, ¿no? Y es que esto me molestaba mucho, mucho, mucho que me molestaba, hasta que llegó el momento de querer evitar totalmente la relación. Y yo quería, ya, yo dije, no, ya no más abusos de esto, o sea, ya aquí ha llegado. Y lo cual dije, ya no voy a tolerar que sigas abusando de mí, porque pues oye, yo trabajo, ¿no? Entonces, híjole, el Señor me dio fuertísimo con esto. Y lo cual es que, pues yo dije, no, esta no es opción. Entonces, después de que yo aprendí esto, que la verdad, hoy hasta me da cosa decirlo, pero bueno, después de que aprendí esto, yo llegué a pensar que realmente era muy, pero muy tonta. Y es que eh, no está padre cuando tú sientes que la gente está abusando de mí, de ti o de mí, ¿no? ¿Y qué pasa? Los abusos de las personas suceden precisamente por esto, porque en ellos se encuentra un espíritu de pobreza o una mente pobre. La gente que abusa de los demás piensa que todo lo gratis que puedan obtener es mucho mejor para ellos. Ellos que son así y que, de verdad, el Señor me enseñaba esto y es que este, ella abusaba de tal modo mío que yo decía, no, yo ya no quiero, o sea, yo ya no quiero verla y yo evitaba totalmente, verla hasta que el Señor me hizo ver que ella realmente tenía una mente de pobreza, de pobreza. Entonces, híjole, yo decía, ok, sí, pero pues ¿qué conmigo? Entonces, el punto es este, tal vez nosotros nos podemos sentir abusados por alguien. Y el Espíritu Santo me enseñó esto. Son sus pensamientos de pobreza los que la tienen en ese lugar. Reconocer que ellos actúan así porque la mente pobre que tienen, sus pensamientos los llevan a actuar de ese modo, ¿no? Pero pues tomen con esto porque ahí viene el mío. Yo dije, ok, perfecto, yo puedo entender que ella actúa así porque tiene una mente pobre y entre más le des es mucho mejor para ella porque menos gasta, ¿no? O sea, eso está bien. Pero tomen para mí, porque así fue como el Señor me lo dio a entender y me dijo, no cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón por lo que ella piensa. Ajá. Porque siempre es mejor dar que recibir. Y Amén. sabes, esto me dolió y me dolió y me dolió porque fue así como como si me hubiera dicho, ¿sabes qué? No te amargues, no te amargues, no te enojes, no evites verla. Ajá. Porque ella reacciona así por sus tipos de pensamientos, pero tú no te puedes dejar, o sea, tú no puedes dejar de bendecirte porque tú le estás dando y tampoco puedes dejar de bendecirla a ella por lo que tú le estás dando. O sea, eres responsable de tus pensamientos, de sus actitudes, pero no de las actitudes de ella. Y sabes, no podemos amargarnos, no podemos cerrar nuestro corazón por cosas materiales que se van a echar a perder, que el orín y la polilla los van a arruinar. O sea, no podemos amargarnos por eso. ¿Sabes? No dejes que el abuso de los demás endurezca nuestro corazón. Nosotros decidimos dar y siempre es mejor estar del lado de dar que del lado de recibir, porque si estás dando es porque Amén. tienes. Y sabes, esto, wow.
¿no? Me liberó totalmente porque después, ajá, tuve la oportunidad y sabes cuando dije, gracias Señor, porque hoy le puedo ver y le puedo dar todo lo que ella quiere y sabes que Señor va y me liberé, sabes, me pude liberar de esa carga y pude entender que pues yo no puedo amargarme por la condición de las demás personas, pero que también yo soy una bendición y que tengo lo suficiente para poder bendecir a los demás, ¿no? Y es que así es el pensamiento, así es la mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza pues incluso tiende a abusar. Y sabes, cuando una persona dice, no, es que yo trabajo mucho para conseguir todo lo que tengo. Sí, pues yo también trabajo mucho y lo que yo tengo no es mío. Y sabes, y no sabes el esfuerzo que yo hago para darte esto y para darte el otro, ¿no? Y aquí nosotros podemos notar que se vale la gente de sus esfuerzos propios, de su fuerza, de su potencial humano para trabajar y salir adelante. Y yo quiero decirte algo importante. Nosotros así éramos y durante muchos años tuvimos una carga muy pesada. Hace 2 años que yo empecé a comprender y entender lo que es entregarle todo mi trabajo al Señor, trabajar para Él, hacerlo con amor. Él hizo en nosotros, ouch, perdón, Él hizo en nosotros en 6 años lo que nosotros no hemos podido hacer tal vez en los últimos 15 o 20 o 20. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros decidimos poner esto en práctica y trabajar con todas estas situaciones que se habían vuelto obstáculos para nuestra prosperidad. Y, ¿sabes? Sí, yo entiendo que a veces nos cansamos. Y es que esa actitud de llevar a las personas, ¿sabes a dónde los lleva? Es que es mi esfuerzo, es que es mi trabajo, es mi dedicación, los lleva a un cansancio crónico, donde han perdido el amor por la vida y solamente ven, ay, es que tengo que trabajar. Y es esa carga. Deshazte de esto. Trabaja con amor, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Dios utiliza nuestro trabajo para bendecirnos. Por eso es muy importante no solo saber, sino también creer que Jesucristo es la fuente de provisión para toda nuestra necesidad. Que nuestra prosperidad no depende de nuestro trabajo ni de nuestro esfuerzo, que Él es el que da las fuerzas para trabajar, para multiplicar todo lo que nosotros hacemos. ¿Y esto por qué es? Solamente es por su favor y por su gracia, es porque Él es Dios y porque tú eres su hijo, Amén. porque Él va, ¿sabes?, delante de cada persona en la cual nosotros trabajamos, está su favor, está su gracia. Él es el que abre las puertas de oportunidad y crea conexiones de mayores ingresos y bendición. ¿Sabes para quién? Para ambas partes. No solamente para mí, sino también para la persona que le estás prestando el servicio. Y sabes, pensar de esta manera te lleva a multiplicar. Pensar de esta manera te lleva a erradicar totalmente el espíritu de pobreza y poner un espíritu de prosperidad a través de tu mente, porque la palabra de Dios es clara y dice, conoce la verdad y la verdad es la que te hace libre. Amén. Muchos piensan que es un espíritu, que voy a hablar un poquito más al rato de eso, pero bueno, vamos a esto, vamos a seguir en esto. Cree realmente y cree que todo lo que haces es prosperado. Y sabes, eso sucede porque estás pegado a la vid. Y él dice claramente que el que está pegado a él es el único que da fruto. Y no se trata de lo que tú estás haciendo, se trata del que está contigo. Se trata, no se trata de que yo y mis grandes esfuerzos para ir a trabajar todas las mañanas. No, se trata de que Jesús es el que está en mí, Jesús es el que bendice el fruto de mis manos y Jesús es el que da esa medida buena, abundante y reposada. Y sabes, la Biblia habla del esfuerzo como una cualidad virtuosa. Y Él nos manda muchas veces a esforzarnos y a ser valientes. Y tanto en el trabajo como en la vida espiritual, enfatiza que tú y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes y llevar, y sabes, Él nos va a recompensar porque Él es Dios. Si tú y yo estamos trabajando duro, vamos a ver la recompensa de ese trabajo.
pero también reconocer la importancia de que todo lo que tengo es de Él y que yo dependo de Él y que mi fuerza proviene de Él y que todo es por Él. Al estar dándole gloria a Él, va a decir, wow, no sé qué sucede espiritualmente, porque no tengo el entendimiento para explicarlo, pero yo sí sé y te lo digo en nuestra experiencia, Dios lo ha hecho en nosotros. Y es necesario ser diligente. ¿Sabes qué significa la diligencia? La diligencia significa un esfuerzo enfocado, saber dónde es tu meta, saber a dónde vas a llegar. Y sabes, ponte metas claras a corto plazo. Ten visión de dónde quieres llegar, de dónde quieres trabajar, cómo lo vas a hacer para lograrlo. Ora por esto. El problema en los logros es que no tenemos metas claras y estamos vagando por ahí. Y eso es lo que nos lleva a la nada, porque estamos vagando, estamos creyendo en cosas que ni siquiera dices, no, pues ¿a dónde? Y, y yo estudiaba esto y a mí me impresionó, porque sabes, cuando nosotros no tenemos metas claras, es donde se pierde incluso el ánimo de seguir trabajando. O sea, es importante, por eso él dice, escríbelo en tablas, visualízalo, ora, cree, esfuérzate por llegar a ese lugar. Ajá. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios nos ayuda en el camino. Ujú. Proverbios 14, versículo 23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a a la pobreza. Es necesario el esfuerzo. El trabajo es lo que Dios nos da para prosperar, bendecirlo y hacerlo para Dios, para agradarlo a Él. Esfuérzate, ¿sabes? Y trata de dar el extra siempre en tu trabajo. Trata de dar el extra. ¿Sabes por qué? Porque el extra son esas oportunidades de crecimiento que llegan a los ascensos, perdón, laborales. Entonces, la riqueza, versículo 24 de Proverbios 14, la riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. Y sabes, yo pensaba en esto y la actitud sí que sí importa en un trabajo. Y siempre importa y cuida tu corazón, porque acuérdate que es importante, como te dije hace rato, o sea, cómo la actitud de la otra persona pudo haber amargado mi corazón. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mi pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo hoy y cómo ves a tu situación? ¿La ves en suficiencia o la ves insuficiente? Y sabes, el ver el faltante, esto es súper importante, por favor. El ver el faltante, lo que hoy te hace falta, es una mente negativa. Y aquí es donde comenzó el engaño de Satanás. Ve lo que tienes, agradece lo que tienes, bendice lo que tienes, alégrate y busca el contentamiento, porque eso te va a traer paz. Si nosotros estamos pensando en lo que nos hace falta, vamos a traer amargura a nuestra vida. Si nosotros estamos pensando, él lo hubiera hecho, lo hubiera tenido, ¿sabes? Eso va a traer a nuestra vida frustración. Este versículo también es importante. Y para que abunde en toda buena obra. ¿Sabes? Esto no puede encajar a veces en la mentalidad de muchas personas. Y el marco del pensamiento de alguien controlado por un espíritu de pobreza, mucho menos. ¿Por qué? Porque una mentalidad de pobreza primero se ocupa de sus propias necesidades y se asegura de cuidar que todo su nido, que toda su zona de confort, que toda esté protegida. Entonces, ahí es donde ya puede dar algo para una caridad o lo que sea. Y sabes, muchas veces es necesario que tú y yo salgamos de esa zona de confort. Una mentalidad de pobreza hacia el dar. Es necesario aprender a dar. Amén. Esas personas que a veces parece que le dan propina a Dios, a los pobres, a diversas organizaciones. ¿Sabes para qué? Para sentirse mejor o tal vez para impresionar a alguien. Porque esto lo dice en Marcos 12, versículo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba el dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Aquí dice algo importante.
Jesús observaba cómo la gente daba. ¿Sabes? La viuda, que solo tenía dos monedas, era lo único que tenía. Y aquí quiero hacer un punto importante. Jesús mide el tamaño de dar por el porcentaje, no por la cantidad que nosotros damos. O sea, es el porcentaje. La viuda dio todo lo que tenía, todo. Y dio un regalo mayor en la mente de Jesús que los que dieron en abundancia. Un donativo abundante para una buena obra es que nosotros nos tenemos que estirar, nos tenemos que a veces incomodar. ¿Y sabes cuál es muchas veces el problema? Y esto también fue algo que yo tuve que trabajar, es el miedo a no tener suficiente. El miedo a que llegue el fin de mes y no tener lo suficiente. Y este es algo que nosotros debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que habrá lo suficiente y habrá algo extra. Amén. Entonces, otro punto a tratar es porque muchas personas hablan del espíritu de pobreza como si fuera una fuerza negativa especial que mantiene a las personas en escasez. ¿Y sabes dónde radica el espíritu de pobreza, de miseria? En el sistema de pensamientos. Y en este contexto, nosotros necesitamos orar. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente piensa que viene de una maldición de pobreza, de una maldición de estanque donde la gente y sus familiares vivieron una pobreza total y absoluta y que ciertas cosas que se hacen que dicen, no, es que esto es una maldición. Y sabes, está Gálatas 3:13, debes de aceptar en tu corazón que Jesús ya pagó por todas tus maldiciones. Y no te concentres más, no te enfoques más en que vienes de una maldición de pobreza. ¿Sabes? Yo he llegado a un cierto momento en mi vida que yo de verdad he dicho, ¿sabes qué, Señor? O sea, tú eres mi, mi, mi descendencia. O sea, lo que mis papás hicieron ya no. O sea, ya no vale, porque tú, Señor, has pagado todo eso por mí. O sea, ninguna maldición ni de matrimonios rotos, ni de divorcios, ninguna maldición de escasez, ni de pobreza, ni de despojo puede llegar a mi vida, Señor, porque yo reconozco que tú te subiste en esa cruz y que tú venciste. ¿Sabes cuál es el problema? El enfoque. Deja de enfocarte en eso. Empieza a restaurar tu mente a la manera de Dios. Por eso yo comencé esta clase enseñándoles lo que es la prosperidad a la manera de Dios. O sea, no es el plan de Dios que tú y yo estemos en escasez, porque si no, no hubiera valido la pena que Cristo viniera. Y sabes, desafortunadamente, nuestro sistema de creencias, de pensamientos, es tan arraigado porque así como lo enseñé al principio, es la casa fuerte, como tú te estás viendo. Nosotros necesitamos renunciar, quitar, desarraigar de nuestra mente todos estos pensamientos que hoy te acabo de decir. Sabes, vas al súper y estás pagando, Señor, gracias, Padre, porque te bendigo porque tengo para pagar esto. No, que te tocó pagar esto extra, Señor, gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tengo para pagarlo. Gracias, precioso. ¿Sabes? Empieza a bendecir lo que tienes, empieza a agradecer que estás pagando las cuentas, empieza a quitar esa mente de ti, pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude, que cuando estos pensamientos empiecen, imagínate, no solamente los pensamientos, es lo que sale de tu boca. Dile, Señor, llevamos todos estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Son reemplazados por pensamientos de que tú, Señor, eres mi fuente de provisión. Tú eres el que suples todas mis necesidades. ¿Sabes? Por eso es importante transformar nuestra manera de pensar a la manera de Cristo. Y yo quiero decirte esto. Cuando nosotros empezamos a transformar nuestra manera de pensar, nuestra economía empezó a cambiar. Y quiero decirte solamente el último punto para cerrar.
Ujú. Y no quiero dejarlo porque hasta lo puse aquí en rojo y en letras grandes, y es el amor al dinero. ¿Sabes? Este es el mal. O sea, el dinero no es malo para nada, pero para nada es malo. ¿Sabes? Si tú ves la Biblia, hay hombres que fueron ricos y los ricos de la Biblia eran ricos, no como tonterías de hoy, ¿no? O sea, un Salomón, David, que también tuvo muchísimo. O sea, yo quiero decirte algo en la mano. Ese también tenía mucha lana. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo bien importante. El dinero no es malo para Dios. Pero el amor al dinero, eso sí es eso sí es malo. ¿Y por qué? Quiero decirte una cosa importante. Si hoy alguien te debe dinero, es necesario perdonar esa deuda. Porque ¿qué hace la gente hoy? Pide prestado, no tiene para pagar y como no tiene para pagar, se rompen las relaciones. Y no tengo el tiempo para explicarlo, pero tal vez podría ser una clase, qué es lo que le pasó a Abraham con Lot. O sea, él decidió y le dijo, ¿sabes qué? Aquí están las tierras, tú escoge. Y el otro pues escogió la mejor porción. Y sabes, Abraham puso por encima la relación con su sobrino que por el dinero. Y sabes, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que cuidar nuestras relaciones personales y no pedir o prestarle a la gente y luego, ¿sabes? La gente no tiene para pagar y ¿qué hace? La gente se va y la gente prefiere, ajá, muchas veces el dinero por encima de la relación y eso, wow, es tremendo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? Preferir siempre la relación, siempre mantener la relación con quien sea y perder el dinero, porque sabes, si tú se lo siembras, si tú lo regalas, ¿qué va a suceder? Dios te lo va a multiplicar. ¿Y sabes qué hacemos mi esposo y yo? A veces nos hablan, oye, que préstame dinero, que no sé qué. Y mi esposo y yo tenemos un acuerdo y nosotros no prestamos dinero a nadie. Pero ¿sabes qué? No tengo para prestarte porque estamos en un acuerdo. Mi esposo y yo decidimos no prestar dinero a nadie porque perdemos las relaciones así, tal como es, ¿eh? Tal como es. Y muchas veces. Y le decimos, ¿sabes qué? Pero mira, te puedo sembrar $100 o $200, ¿no? Y entonces nosotros mantenemos la relación. Ujú. Y le sembramos el dinero a la gente. ¿Y sabes? Porque nosotros ya decimos, ok, de todos modos, lo íbamos a prestar, se lo íbamos a dar, ajá, pero ya le decimos, ¿sabes qué? No nos debes nada, pero estamos cuidando la relación. ¿Sabes? Es importante que tú y yo podamos, mantener siempre las relaciones por encima del dinero. Porque realmente cuando la gente ama el dinero, por esa es la razón que se destruyen familias, negocios, matrimonios y tantas cosas. Decide siempre cuidar la relación, siempre cuidarla en vez de el dinero. Y como por último, vamos a cerrar con este versículo, ya son las 9. Escucha nada más. Isaías 40, versículo 29. Él da el poder a los indefensos y la fuerza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Pues bueno, esta ha sido nuestra clase. Yo sé que es un tema para trabajar en nuestro corazón. Yo te pido que decidas a cambiar tu manera de pensar. Y sabes, cuando cambia tu manera de pensar, van a cambiar no solamente las situaciones en la economía, esto es en muchas áreas de nuestra vida y esto puede ser un, un fundamento bíblico, porque recuerda que tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Dios quiere que seamos prosperados. Ese es el anhelo, ese es el deseo del corazón del Padre, que tú y yo seamos prosperados, que tengamos salud y así como prospera nuestra alma. Decide cambiar y transformar tu manera de pensar, porque Él siempre tiene una medida buena, una medida abundante, una medida rebosada. ¿Sabes? En Él no hay escasez.
Eres el dueño del oro y de la plata, de todo lo visible, de todo lo invisible. Y sabes, así como dice este versículo de Proverbios 10:15, la riqueza del rico es su ciudad fuerte. Es importante cómo te ves a ti mismo. Vete como victorioso, vete como una mujer triunfadora, vete como una mujer que bendice a los demás, como tú te quieras ver, así va a ser. Y bueno, esta ha sido nuestra clase. Muchísimas gracias. Vamos a orar, porque no puedo cerrar sin orar. Y gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias por enseñarnos, Señor. Hoy hablamos, Padre, que eres tú el que nos ayuda a erradicar por completo y sacar de nuestra vida, Señor, toda mentalidad de pobreza y de escasez, Señor. Gracias, precioso, porque nosotros decidimos, Señor, bendecir lo que tenemos, agradecerlo y darlo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo creo que el deseo de tu corazón es que todos los que hoy me están escuchando prosperen en el nombre de Jesús, Señor, en medida buena, abundante, y que nosotros seamos una bendición para bendecir a los demás. Gracias, precioso. Gracias por tu palabra, esquita nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, cuando nosotros estemos en estas actitudes de ser codos, de ser tacaños. Ayúdanos, precioso, a incluso ver cuando nosotros estamos abusando de la gente, pero sobre todo ayúdanos a cuidar nuestro corazón, Señor, de toda amargura, de todo engaño. Ayúdanos, precioso. Que tu luz, Señor, brille en nosotros, Padre, porque nosotros brillamos por ti, Padre. Yo te agradezco, Señor, cada persona que me está escuchando y las que me van a escuchar. Y yo te doy las gracias, Señor, porque solamente en ti podemos dar fruto. Gracias por bendecir la sustancia de nuestras manos. Gracias por las conexiones de extensión de negocios que se van a hacer. Gracias por suplir cada necesidad, Señor, de la gente que me escucha conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. Gracias, precioso, porque tú eres bueno, precioso, y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu ayuda, gracias por tu amor, gracias para darnos fuerza, Señor, para trabajar todos los días. Gracias, Señor, por el maná de todos los días. Yo te bendigo, Padre. Gracias por toda la provisión, el conocimiento. Gracias, Señor, porque así como dice tu palabra en Efesios 3:20, que tú haces las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o creemos, pero es según el poder que actúa en nosotros. O sea, tu poder, Señor. Muchísimas gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una semana llena del poder del Espíritu de Dios. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir este material y que Dios te bendiga.